la verdad, créanos que va a ser para programas de este tipo. Y ahí les va esto, polémico, sí. Dudé, ¿pongo la lámina? No la pongo. Si la pongo, no la pongo, sí la puse. Y entonces aquí dice la nueva ley que hay prescripción. Acuérdense que la prescripción es la vigencia o el término donde tú puedes exigir una obligación. Una vez que pasa ese término, pues prescribe tu derecho, es decir, ya no tienes la manera de demandar, en este caso, extinción. La extinción prescribe en 20 años cuando se destinó el inmueble para un uso ilícito. Quiere decir, si se ocupó para secuestrar, si se ocupó para cuestiones de elaboración de droga, a partir de que se detecta el evento, se tienen 20 años para ejercitar la acción, si no, esta prescribe. ¿Está bien? Y la segunda, el Estado mete otro jonrón y dice: y cuando el origen de los recursos con los cuales se adquirió fue ilícito, es decir, si compraste la casa por corrupción, por encubrimiento, por antilavado, por huachicoleo, es imprescriptible. Dicho de otra manera, nunca prescribe. El derecho se tendrá de iniciar proceso, aunque la propiedad al paso de los años lleve 40 años de haberse adquirido o se herede, pues de todas maneras me voy, porque ahí no hay manera de que tú me pongas 20 o 30 o 40 años. Me voy el número de años necesario. De una vez les digo algo para que no se me olvide relacionado con esto de la prescripción. Escúchenme, por favor, querido Mexicali. Y esto es importante porque al final de cuentas nos hace reflexionar, me refiero al anterior, lo que es imprescriptible, nos hace reflexionar un poco acerca de precisamente los riesgos de que un gobierno pueda irse con los bienes anteriores. La mayoría de ustedes va a decir: no, Pepe, pero existe, no puede ser, porque existe una máxima de derecho que dice que no puede haber retroactividad en ninguna ley. A los abogados, nosotros sabemos, efectivamente la figura de que nadie puede ser juzgado con una nueva ley por eventos anteriores, pasados. Pues hay un artículo transitorio, dentro de los transitorios pues de la ley, se menciona, se abre la puerta de la posibilidad de que se ejerza esta situación sobre eventos pasados, es decir, anteriores al día 10 de agosto pasado. ¿En qué va a terminar esto? Seguramente va a terminar en pleitos. ¿Por qué? Pues porque va a haber intención de una parte de quererlo hacer, las otras se van a amparar y vamos a ver qué es lo que resulta. Yo les informo nada más porque realmente es lo que tenemos que saber en ese sentido. Y entonces con lo anterior se deja puerta abierta para actuar de acuerdo al criterio. ¿Al criterio de quién? Del juzgador. Hasta ahorita los pocos o muchos juicios, amigos, de extinción de dominio han sido por jueces civiles. La nueva ley dio 6 meses a partir de agosto para que se creen jueces especializados en materia de extinción de dominio. Entonces en unos 4 meses habrá jueces especializados en esta materia que será su criterio el que se ocupe. Y entonces yo nada más te recuerdo que hay 2 derechos constitucionales que tenemos todos. El primero, la presunción de inocencia y el derecho a recibir un proceso judicial justo. La presunción de inocencia es: todo mexicano es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Es un primer derecho constitucional. Segundo, el sagrado y bendito derecho por el cual todos comemos en esta sala, directa o indirectamente, es el derecho a la propiedad privada. El derecho a tener una casa, un hogar, un techo, bla, 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 como lo quieras decir. 2 derechos constitucionales. El inculpado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pues, me encantaría reforzarlo y decir: así es, y así se irá. Con la ley como la tenemos ahorita, señores, 1, violenta el derecho de propiedad y el de inocencia. Por supuesto que sí, con una simple presunción por parte del juez.
Desde el momento de que el juez decide, se vende antes de terminar el proceso, se está quebrantando, sí o no, el derecho a la presunción de inocencia. Porque entonces se está ejecutando una sentencia antes de dictarse. Y dos, a la propiedad privada. ¿Por qué? Pues porque te la están quitando antes también de declararte culpable o no de ello. ¿Se le castigaría en su patrimonio? Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque a mí al final de cuentas, para quien tenga la culpa, que le quiten eso y que le quiten todo. Pero para quien al final es inocente, se le castigaría en su patrimonio, que materialmente hablando es lo más importante que puede tener una persona y por la cual, al menos en México, lucha para toda una vida. Claro que esto es serio, claro que esto es importante. No olviden ciertos tips que ya dimos. Número 1, cuestiónense. Debe haber un título de propiedad de por medio. 2, debe haber un registro público de la propiedad. 3, es decir, en el inmueble que tomes. 3, debes de invitar a la gente a que se dé de alta y pague impuestos en el caso de arrendamientos. Ahí vamos. Voy. Ahora, solamente como supuesto, querido Mexicali, ¿qué pasaría si se le decomisa, si se le quita la propiedad a la persona por parte del Estado y al final del juicio esa persona es declarada inocente y le dicen ups, no era usted un malandrín, solo lo parecía? Es la verdad, o sea, uno de los o lloramos o un poco reímos y trabajamos, desde luego. Yo prefiero reír y trabajar. Entonces, después de ese primer ups, va a haber un reiterativo ups. ¿Por qué? Porque entonces, es decir, cuando la autoridad judicial, mediante ya sentencia donde se le dice al que estaba en proceso, no tuviste la culpa, ¿verdad? En sentencia determine la restitución del bien, hay que regresarle al señor su residencia, al señor Pepe Martínez, pero esta ya ha sido vendida de manera anticipada. La ley dice, no se preocupen, se le pagará al ciudadano el producto de la venta más los rendimientos. Perfecto. ¿Sí se dieron cuenta? Se le pagará el producto de la venta más los rendimientos. Mi punto es, ¿cuál precio? ¿El que nos van a decir? ¿Valor mercado? Pues la ley lo debería haber puesto, ¿no? Valor mercado, valor avalúo, por lo menos valor catastral. No puso nada. Vamos a ver, dice más los rendimientos, ¿no? Pues vamos a ver también cuáles son sus rendimientos. Entiéndanme cuál es mi punto. Mi punto es la subjetividad, es de repente la oscuridad de estos elementos. Ahora, en caso de que el bien, el Estado ya lo haya donado, una vez que el tipo salió inocente, ups, ya lo doné, o lo tuvimos que destruir porque pues ya casi eran ruinas, o exista la imposibilidad de devolverlo bajo cualquier causa, se le pagará el valor de avalúo del bien al momento del aseguramiento, que pudo haber sido 3 meses antes, 3 años antes, o ayer, o 5, pero mi punto es a valor avalúo. Bueno, libro verde del Mexicali. ¿Sería competitivo? No ese. Entonces, 2 situaciones ahí. Pepe, ¿cómo podemos hacer, al grano, para que esto no le suceda a ninguno de nuestros clientes? Ok, si tu pregunta muy directa sería ¿cómo podemos evitarlo? Yo diría, evitarlo no hay, el riesgo está. Desde el momento de que queda a criterio de una persona, el riesgo existe. Lo que podemos hacer, señores inmobiliarios, y por eso hemos dado varios tips, más los que faltan, es, si el riesgo es en 10, vamos a bajarlo a 2. Eso es mi punto. Hay un principio de derecho que dice, nadie está obligado a lo imposible. Entonces, si a mí me dicen ustedes, no, pero Pepe, no te vas de aquí, si no nos dices, ¿cómo podemos evitar el 100%? Pues no me voy.
¿Por qué? Porque no hay manera de evitar al 100% que alguien utilice un criterio. Entonces, una buena ley, porque insisto, si va dirigida bien, una buena ley con un buen propósito puede convertirse en una excusa, es solo mi opinión, para despojar a personas inocentes. Y aquí viene otro tema fino. ¿Quién va a acabar perdiendo el asunto? La gente que no va a tener una buena defensa. Piénsenlo, amigos. Piénsenlo, ahí en el video, piénsenlo. Si la gente no puede costearse un buen abogado, pues entonces puede ser que el Estado diga, efectivamente, venga, chepa acá, ahí te ves. Y a los que sí querías atacar, que son a los verdaderos malandrines, con dinero, van a tener, y no damos ejemplos por... ¿Qué me tacharon todos? Sí, no, porque ya están en Chirona, dirían ahí, ya están